aplauso al Señor en esta hora, en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Pueden tomar asiento, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar la enseñanza, vamos a continuar esta serie de Caminar por Fe. Quiero que leamos Jeremías capítulo 15, versículo 19. Yo voy a leerlo en la traducción amplificada, pero usted me puede acompañar en la traducción que tenga. Siempre decía Biblia cristiana, decimos. Hay algo muy importante que hacer cuando uno camina por fe, y es aprender a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando uno es joven, si logra eso, está ganando una gran ventaja en su futuro. Muchas veces el joven o el adolescente, el gran defecto o la gran debilidad que tiene es que hace todo porque quiere y nunca mide si está bien o mal. Se maneja más por impulsos y por ganas del momento, pero no mide si está bien o mal. Y tampoco piensa en el efecto que eso va a tener. Lo hace porque quiere solamente. Y eso hace que muchas veces haya actos que generan consecuencias irreparables. Por ejemplo, un embarazo antes de tiempo. El bebé hay que tenerlo, aunque son jóvenes. Se meten en cosas que afectan su inocencia, que afectan su cabeza, que afectan sus sentidos, pero lo hacen por impulso, no miden. No miden si eso está bien o mal, solamente lo hacen, a veces por la presión, a veces por el ser parte de algo, a veces por no pasar vergüenza, a veces por no levantar la mano y decir que no lo van a hacer. En ocasiones ponen en riesgo su vida por, entre comillas, travesuras, en comillas, por ser leal con un amigo. Y uno ha pasado esas edades, uno ha pasado esos momentos y sabe que hay acciones que a veces te producen consecuencias muy fuertes. Consecuencias como por llevar tristeza a tu casa, a tus padres, decepciones a ellos, problemas que se generan, que tus padres se tienen que hacer cargo porque cuando son menores de edad, los progenitores son los que tienen que hacerse responsables de las macanas de los hijos. Y otras cosas más, muchos más ejemplos. Por eso es bueno que uno cuando es joven aprenda esto, a identificar cuál es lo bueno y cuál es lo malo y a medir qué efecto puede tener en su vida. Cuando uno es joven, muchas veces es terco, muchas veces es orgulloso y es yo lo hago y punto, y se cierra en ese egoísmo de que qué va a pasar o no es tan así. Caen en el pensamiento de que saben, pero no saben nada. Caen en el error de pensar que no es tan malo como dicen o que a ellos no le va a afectar tanto como a otros. Pero al fin y cuentas termina pasándole como a todo lo demás. Lo malo siempre será malo. Ya conmigo, lo malo siempre será malo. Y va a producir resultados malos. No importa quién lo haga, no importa quién lo intente. Lo que es malo produce resultados malos. Y lo que es bueno produce resultados buenos. Por eso el proverbio dice al joven, el salmo, perdón, dice al joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Sé que en la juventud uno piensa juventud, palabra de Dios, y como que nosotros pensamos que son dos piezas de dos rompecabezas distintos, pero en realidad el joven más palabra de Dios lo que produce es evitarte muchos problemas innecesarios.
Y lo que produce es que puedas alcanzar las metas de tu futuro más rápido. Porque cuando sos joven y no tenés palabra de Dios, muchas veces vos mismo te levantás las piedras y los obstáculos que después cuando sos más grande tenés que enfrentar y tenés que cruzar. Muchos de los que están acá, que hoy son adolescentes o jóvenes, hay otros que ya han pasado esa edad, pueden reconocer e identificar el resultado del orgullo, de hacer las cosas a su manera, de hacer las cosas por simple gana, por desobediencia. Cómo eso ha generado malos resultados, cómo ha decepcionado, por ejemplo, que no te tengan confianza, que te vuelves una persona mentirosa y no seas confiable para nadie, que seas una persona que agarras hábitos que ni siquiera son buenos para los adultos, menos para un joven. Y todo por no saber medir o no tener este filtro en la vida, de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Vuelvo a repetir, no importa la edad que tengamos, no importa quién sea el que lo haga, cuando es malo, resultado malo, cuando es bueno, resultado bueno. Es una regla que a todos nos aplica, no hay excepción acá, ni siquiera para mí. Yo si hago lo malo, mi resultado será malo, si yo hago lo bueno, mi resultado será bueno. Y esta regla también aplicó a un hombre, a un adulto, a un hombre que además era un profeta, era un hombre de confianza de Dios para hablar las palabras de Dios a una generación difícil. Pero a él le sucedió. Y lo que yo quiero rescatar en esta enseñanza es cómo nosotros muchas veces no nos damos cuenta y en nuestro corazón se terminan filtrando cosas que nos hace que nos comportemos como los demás. Y nosotros siempre decimos o queremos tapar lo que debemos responder con perdón, lo que debemos responder con sanidad, lo que debemos responder con reconciliación, lo tapamos con ya pasó, ya lo superé, ya no me duele, y creemos que eso es verdad, pero en realidad descubrimos que eso quedó ahí adentro. Y hay un momento donde nos terminamos dando cuenta que actuamos de igual manera que esa gente que nos hirió, pero ahora con otros. Que terminamos repitiendo los modelos que nosotros dijimos que no eran buenos, porque a nosotros nos hicieron mal. Porque acá no se trata de decir ya pasó, ya lo superé, el tiempo ya lo curó. Acá se trata de que si no actúo como la palabra de Dios quiere que actúe, el resultado va a terminar siendo malo y voy a ser tan malo como esa persona. Y le pasó a este hombre, a Jeremías siendo un profeta. Él denunciaba a una generación idólatra, a una generación mala delante de Dios, a una generación incrédula sobre todo de Dios. Pero él hubo un momento en donde también empezó a dudar de Dios. Lo que él antes tenía en confianza por rodearse de esa gente y lo que esa gente le hacía a él, que lo perseguía, que no lo apoyaba, que lo criticaba y demás, hizo que en su corazón se filtraran cosas donde él en un momento se comporta igual que ellos para Dios, dude de Dios y empiece él a quejarse de Dios. Empieza a quejarse delante de Dios y hasta insista en momento de no querer más ser un profeta de Dios, cuando era el hombre de confianza de Dios de esa época. Por eso es importante que en esta enseñanza cada uno haga un examen personal adentro, que es muy posible que lo que hoy mirás hacia otro, que decís eso está mal, eso no es bueno, eso daña a gente, que si vos tu corazón no responde con perdón genuino, no responde con reconciliación con esa persona, no responde el perdonar las ofensas como la Biblia enseña, vas a terminar comportándote igual de mal y dañando igual que esas personas a otros. Y cuando uno camina en fe, debe guardar, como enseñamos en reuniones pasadas, el corazón. De toda cosa que tiene que guardar es el corazón. El corazón tiene que ser puesto en un lugar seguro. Hay gente que nunca tenés que permitirle que logre tocar ese corazón. Y si lo tocan por alguna razón, porque le diste confianza, lo llamaste amigo, amiga, lo llamaste una persona confiable, una persona íntima,
y por alguna razón te llega a tocar el corazón por un mal comportamiento, ese corazón tiene que sanar. Porque si no, tu manera de ser, que era buena hasta ese momento, tu carácter, tu pensamiento, se logra torcer por una decepción. Y te volvés alguien desconfiado de la gente. Te volvés a alguien que no le están haciendo nada, pero ya se persigue por todo. A alguien que empieza a anticiparse porque no quiere ser dañado otra vez y empieza a alejarse o alejar a la gente buena porque tiene miedo de volver a ser decepcionado. Y eso es un corazón que debe sanar. Un corazón que debe aprender a separar lo bueno y lo malo. Desechar lo malo, retener lo bueno. Es un ejercicio simple que parece que todo el mundo lo sabe, pero no todos lo practican. Porque uno, cuando mira a la gente, y a muchos les conoce la vida, o a otros les discierne la vida, te das cuenta que están haciendo lo mismo que otros le hicieron. Eso puede ser positivo o puede ser negativo. La Biblia nos manda que nosotros hagamos también a la gente, demos por gracia lo que por gracia nos dieron. Quiere decir que a la gente le demos el bien como Dios a nosotros nos dio el bien. Quiere decir que hagamos lo mismo. Eso es un lado positivo. Hago el bien como Dios me hace el bien a mí. Pero también la gente hace el mal como otros le han hecho el mal. Pero eso, ¿cuál es la diferencia? Que hay gente que perdona, cierra esa etapa de decepción, de tristeza, de muchas cosas, y abre un nuevo capítulo de gracia para su vida. Otros nunca cierran el capítulo malo de su vida, nunca cierran el capítulo triste de su vida. Por lo tanto, se vuelve un repetidor de eso con otra gente. Y el que antes era víctima, ahora es alguien que hace a otros sus víctimas. Generalmente la gente descubre su corazón cuando habla. Si vos prestás atención a la gente cuando habla, le podés descubrir el corazón rápidamente. Cuando se habla de algo bueno que pasó, el que está sano va a mostrar alegría, va a mostrar compañerismo, va a mostrar apoyo sobre eso. Cuando se habla de algo bueno y escuchás que la gente murmura, critica, pone en tela de juicio y hasta pone en signo de pregunta, vos te das cuenta de alguien que está en un capítulo de resentimiento, de enojo y de amargura. No logra alegrarse con lo bueno. ¿Por qué? Porque su corazón ahora es un repetidor de las cosas malas que le hicieron. Y lo triste es que esta regla aplica a algo, que a medida que vamos haciendo lo mismo, se va haciendo más grande el efecto. Si vos haces lo mismo, lo bueno, haces lo mismo, en vos hacen algo bueno, vos lo haces bueno sobre otro, es más grande. Cuando esa gente hace lo bueno a otros, se vuelve más grande y así el efecto se hace más grande. Por eso en lo bueno Jesús nos manda a testificar, porque eso se va incrementando a medida que lo contamos. Le cuento a alguien, crece la fe, esa persona recibe, ese le cuenta a otros y va haciéndose más grande el efecto de un milagro. Se vuelve el efecto de 100 personas que se pueden salvar, si se va contando de una persona en una. Y lo malo también, se puede multiplicar igual. Cuando la gente cuenta lo malo, cuando la gente lleva el chisme, cuando la gente lleva esa mala intención de tergiversar las cosas, de querer ponerse como víctimas, querer dar lástima, como decimos, querer usar algo para manipular, se empieza todo a aumentar también. Entonces hay gente que se empieza a amargar, a enojar, empieza a mirar mal a la gente. Entonces uno tiene que estar muy atento quién te habla y de qué manera llega a tus oídos la historia. Vos tenés que aprender a escuchar a la gente. Y según cómo te hable, vos tenés que descubrir en qué capítulo de su vida está. Puede ser que todavía nadie le haya ofrecido la salida y a vos te toque ser la salida de esa persona, porque no te estás enredando con ese capítulo. Vos estás dando un nuevo capítulo, una apertura al perdón para que salga de ahí. Ahora, si vos ofreces lo bueno, que es el perdón, y no lo aceptan,
No quieren hacerlo. No seas alguien que se queda con ellos en ese capítulo, porque vos te podés transformar tu buen capítulo en algo malo por no saber salir o no saber separar. Vos a la gente siempre dale la salida, si no la toman, es porque ellos quieren quedarse ahí. Alguien que está en el límite de algo, a punto de caer, no va a ser tan tonto de no aceptar la mano que le extiende para rescatarlo de ese límite que está a punto de caer. Pero el que se quiere caer no va a aceptar nada. El que quiere caer se va a dejar caer. Y hay gente tan torpe de mente que prefiere perder antes que actuar bien perdonando a los demás. Prefieren perder hasta lo poco que tienen, con tal de nunca tener que salir de su boca el te perdono o el te pido perdón. Y yo como pastor he visto y he tratado a gente así. He tratado a gente con el que he hablado horas en entrevistas, ofreciéndole la salida a su capítulo de amargura, de falta de perdón, de enojo, de muchas cosas, de falta de paternidad, de muchas cosas. No quisieron salir de ahí. Pero yo no me quedé en el capítulo de ellos, yo no volví mi capítulo de gracia en uno de desgracia porque ellos no querían salir. Yo continué haciendo el bien como Dios me lo hace a mí. Ustedes tienen que lograr afirmar esto en su corazón y en su mente. Y van a ser gente que hace el bien, pero además que no se dejan manipular. Que saben identificar cuando alguien no quiere salir de sus malos momentos. Y usted, avanzar. Avanzar. Jesús fue el que ofreció mucha salida a mucha gente, no todos quisieron. Jesús no se quedó enredado en los que no quisieron. Jesús continuó haciendo el bien. Los fariseos no quisieron, Él continuó haciendo el bien. Los religiosos no quisieron, Él continúa haciendo el bien. Hay gente del pueblo que no quiso, Él continúa haciendo el bien. Vos decidís qué capítulo continuar de tu vida. Hay capítulos que valen la pena que nunca terminen. Y hacer de la gracia de Jesús un capítulo en tu vida que nunca termine. ¿Por qué lo digo? Porque Hebreos capítulo 12 dice que cuando brota una raíz de amargura, dice que eso estorba la gracia. Quiere decir que el capítulo de gracia que Dios tiene sobre vos se puede detener porque te empezás a amargar con la gente. Y alguien amargado, como hablábamos hace reuniones anteriores, ve la vida de color gris. Ve la vida siempre de una manera pesimista y negativa. Siempre el lado negativo y malo y la sospecha. Siempre te inculca sospecha en la gente. Siempre te pone el miedo y muchas cosas. Pero el que está en la gracia ve la vida de colores. El que está en la gracia corre el riesgo. Como Jesús corrió el riesgo que lo traicionen, pero corrió el riesgo en amor. Corre el riesgo de hacerle bien a la gente. Corre el riesgo de multiplicar la gracia que Jesús te dio. Porque hay una regla del reino de Dios que nadie va a poder cambiar. Cuando vos no multiplicás lo que Dios te da, se te quita. La parábola de los talentos lo dice muy bien. Cuando vos no multiplicás lo que Dios te da, se te quita. Y se le da a quien lo multiplica. Vivir el Evangelio no es usar un lenguaje religioso. Vivir el Evangelio es un modo de vida. Cuando uno vive la gracia. A veces la gente, bueno, puedes ayudarla en un lenguaje que es más de iglesia, porque la gente a veces no está acostumbrado a escuchar eso o a hacer algo así. Pero si vos lo tratás con lo que vos ya sabés del Evangelio, vos lo tratás, es tu comportamiento hacia ellos es del Evangelio. Ellos van a estar siendo personas afectadas por el Evangelio, afectados por la gracia.
En palabras resumidas es ser amigo como Jesús lo fue de la gente. Pues la gente vos les decís vamos a orar, no están acostumbrados a orar. Te van a mirar, no van a ponerle interés a eso. Van a estar vos vas a estar con los ojos cerrados orando y ellos van a estar con los ojos abiertos mirándote. No diciendo nada, su corazón cerrado porque no están acostumbrados a eso. Vos te pones a hablar en lengua, tampoco te van a entender. Te decíamos a cantar unos coritos, tampoco van a comprender. La mentalidad es llevarles el evangelio en comportamiento, en ser amigos, en ser contenedores, en ser gente que levanta el ánimo, en ser gente que brinda ayuda, en ser gente que le está dando lo que ellos están gritando que no tienen y le falta. Vos estás multiplicando la gracia con la que Dios a vos te trata. Te tiene misericordia, te perdona las faltas, te acepta, te corrige, te educa. Y si uno se comporta así con el que dice, yo necesito ayuda, uno está llevándole la iglesia a esa persona. Está teniendo un culto con esa persona, así que la persona se dé cuenta que está en un culto por tu comportamiento de gracia. La gente te pregunta a veces, ¿cómo ayudo a fulano que me está diciendo que quiere acercarse a Dios? Y a veces caen en un lenguaje religioso y la gente no lo va a hacer porque no está acostumbrado a eso. Nunca lo vivió, nunca lo practicó y para ellos es cosa rara y extraña. Lo que la gente necesita es que vos seas esa iglesia ahí en ese momento. Que vos seas, oficies como un Jesús para ellos. Te pongas a charlar, los lleves a la reflexión, los trates con amor que están pidiendo a grito. Oigás lo que piensan, lo que están sintiendo. Pues cuando alguien te ve, empieza a hablar, te está diciendo, nadie me deja hablar. Estoy reprimiendo lo que siento y lo que pienso. Y habla, y vos por ahí querés decir algo y no te deja hablar a vos. Pero hay momentos donde no tengo que hablar yo. Tengo que dejar que la gente se desahogue. Porque me está pidiendo a gritos que sea alguien que le escuche. Y después me toca a mí que me escuche. Y el evangelio tiene ese efecto, ese trato de gracia. De ir y comportarse de esa manera. Pero ¿cómo vas a comportarte de esa manera si no tenés abierto ese capítulo en tu vida? O si hiciste que te lo cerraran porque te quedaste en el capítulo amargo de otros. Y dejaste que te manipularan al punto que hasta vos te amargaste con la gente y con la vida. Y dejaste de ver la vida de color y ahora la ves gris, siempre negativo, pesimista, siempre desanimando a los demás. Cuando quieren levantar un sueño, vos con tu comentario de negativo, de pesimista, desanimando, desalentando, desconfiando, risas irónicas, burlona. Alguien se quiere levantar en tu casa a orar y la cargada, la evangélica, el que se quiere hacer el orador. Y eso te habla de alguien amargado en la vida. Alguien amargado en la vida, que está en un capítulo de amargura en su vida y no quiere salir. Pero vos tenés que ser sabio y no dejarte cerrar el capítulo de gracia que Cristo abrió sobre tu vida. Y aunque seas joven, Dios no ve más importante o menos importante según la edad que tengas. Dios ve lo que es importante al ser humano, saben que necesitan de Él. Y cuando Dios encuentra un corazón que le cree, Dios, créanme, que va a atender a esa persona. La va a atender. Dios no diferencia la edad. Dios atiende el corazón que cree en Él. Si vos mismo querés cerrar la etapa de amargura en tu vida y entrar al capítulo de gracia, Dios te va a atender y te va a dar la salida. Pero te la va a hacer a través de un principio. Te va a decir, tenés que perdonar a tus ofensores. Tenés que perdonar la ausencia de tus padres. Tenés que perdonar si te maltrataron. Tenés que perdonar y cerrar la etapa para abrir la gracia delante tuyo.
Porque a veces uno ve a los padres grandes y adultos y quizás viejos ya. De una manera, violento, lo que sea. Pero cuando uno se comporta con gracia aún hacia ellos, el niño o la niña que alguna vez ellos fueron maltratados porque están repitiendo la historia, también puede ser sanado en ellos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué tu papá o tu mamá son tan violentos? ¿Por qué son tan hirientes? ¿Por qué su respuesta siempre de esa manera? Según la regla que estamos ministrando es que están repitiendo una historia. Puede ser que tus abuelos hayan sido así. Y vaya a saber de cuándo viene eso. Pero una generación tiene que ser la que pone fin a esa amargura. Una generación tiene que ser la que abre la puerta a la gracia. Y una generación tiene que ser la que se mueve bajo el principio del perdón y hasta puede sanar al niño o a la niña que ese padre y esa madre también fueron alguna vez y repiten la historia del maltrato o de la ausencia de padres o el no dejarlos hablar o el reprimirlos que no se quejen y que no lloren. Ministrando la gracia podés cerrarle el capítulo de amargura aún a los adultos. Porque Dios no va a medir que es un joven que está abrazando a un adulto, a un anciano. Dios va a medir que es un hijo de su reino que está actuando en el principio de Él. Dios va a medir que es un hijo de su reino que está abriendo el capítulo de la gracia para alguien. Dios va a medir que es alguien que está tratando bien como a Él lo están tratando. Y Dios va a respaldar eso. Pero si vos no sos alguien que sabe entre sacar lo precioso de lo vil, vas a ser alguien, y según la regla, peor de lo que te hicieron. Vas a ser peor de lo que te hicieron. Yo he visto gente llorar amargamente porque el padre era un violento, porque el padre era un mano larga con la madre que la fajaba. Y él llora en amargura con ese padre. Pero él fue el padre. Él fue padre y es igual de violento. Él fue padre y es igual de mano larga hacia la mujer que tiene. Por un lado es un niño que llora al padre violento, pero por otro lado es el adulto que es violento. Cuando la gente no sale del capítulo de la amargura, llora sus penas, pero como adulto es un repetidor de eso. Entonces hay que sanar a este para que el adulto deje de ser eso. Cuando Dios a vos te recibió en gracia y te perdonó los pecados porque te arrepentiste, Dios tuvo que hacer un milagro. Y como es el único que se puede mover en los tiempos, aún ir al pasado y hacerlo, Dios tuvo que ir al momento en donde vos fuiste herido, específicamente para cerrar la herida. Y cuando vos dijiste perdono, convencido por Dios, dijiste yo perdono, Señor, lo que sucedió es que Dios sanó la herida en ese momento donde fuiste lastimado. Dios cerró la herida ahí. Y es por eso que en la mente uno recuerda ese momento y no lo hace ya con rencor como hace un tiempo sí lo hacía. Sino hasta uno puede llorar de gratitud a Dios por el milagro. Es tan importante cerrar los capítulos amargos de la vida para que se abran en nosotros los capítulos de la gracia. Y si sos joven, no sos joven, para llenarte de fracasos, para llenarte de malas decisiones y para llenarte de ruina, que cuando seas adulto digas, ahora voy a arreglar mi vida. Sos un joven a quien Dios le permite, con la edad que tenés en este momento, de oír este mensaje, para que seas uno que no vive en el capítulo de la amargura, sino en el capítulo de la gracia, aún en esta edad en la que tenés.
para que sepas tomar buenas decisiones, para que sepas decir que no a lo malo y sí a lo bueno, para que sepas elegir el entorno donde querés criarte y educarte, para que el adulto que vas a ser dentro de pocos años sea uno sano y no uno que hay que sanar porque es herido, o porque es amargo, o porque es violento, o por lo que sea. Vos como joven tenés la oportunidad hoy de ser alguien que le abre a Dios el capítulo de la gracia, para ser alguien sanado y alguien que el día que sea adulto sea alguien que puede sanar a mucha gente también. No importa la edad que tenga. Dios hace llegar este mensaje a tu oído hoy, porque es hoy, en esta edad que te marca la oportunidad. Es hoy, en esta edad que tenés. Y con la edad que tenés, si Dios me hace hablar como hablo, con la edad que tenés, sea mucha, sea poca, ya hay cosas que Dios quiere sanar en tu vida. Ya hay cosas que Dios quiere sanar en tu vida. Ya hay cosas que Dios quiere sanar en tu vida, que tienen que ser sanas. Jeremías 15:19 dice: por tanto así dice el Señor a Jeremías: si te arrepientes y abandonas esta actitud errónea de desesperación y autocompasión, entonces te restauraré a un estado de paz interior para que puedas estar delante de mí. Y si separa lo precioso de lo inútil, examinándote a ti mismo y limpiando tu corazón de dudas injustificadas acerca de mi fidelidad, serás mi portavoz o mi profeta. Deja que la gente se vuelva a ti y aprenda a valorar mis valores. Pero tú no debes volverte a ellos con respecto a su idolatría y maldad. El profeta que alguna vez tuvo un corazón lleno de fe y confianza en Dios, ahora estaba con dudas acerca de Dios y su fidelidad. El contexto de Jeremías le tocó ser un profeta en una generación de corazón duro y líderes desobedientes que hablaban palabras lisonjeras a ellos. Eran duros porque los líderes que debían educar, corregir, marcar el camino que Dios quiere, hablaban cualquier cosa menos lo de Dios. Los adulaban, le decían que todo estaba bien, y ellos alimentaron su orgullo en eso. Cuando Jeremías aparecía marcando que estaban mal, lo perseguían, lo acusaban falsamente, lo metían a la cárcel, lo golpeaban. Y Jeremías se fue desanimando con eso. Porque muchas veces nosotros decimos: no es nada esto, ya lo superé, ya pasó, esto no es nada. Ya lo olvidé, ya lo superé. Pero en realidad con el tiempo descubrimos que empezamos a tener las mismas actitudes que los orgullosos. Somos gente que empezamos a actuar igual, a desconfiar, a murmurar, a quejarnos. Porque en el corazón se filtró, por causa de esas malas actitudes que tuvieron con nosotros, el mismo comportamiento. El mismo. El profeta se llenó de dudas acerca de Dios y su fidelidad cuando antes era un hombre de fe y de confianza. Y eso le impedía avanzar en su camino de fe, modificando su carácter fiel en alguien cobarde, en alguien que no quería hablar más, en alguien que ya no quería ser profeta, alguien que era decidido. Jeremías era un profeta decidido, un hombre valiente para profetizar. Era un hombre que se atrevía a confrontar a los líderes y a hablarle la palabra de Dios con pasión. Pero ahora estaba acobardado por todo, lleno de dudas. Pero Dios le dice algo. Dios le dice que Él no hablaría más a través de Jeremías hasta que no vuelva a poner su confianza en su fidelidad. Y para eso necesitaría limpiar su corazón, separando lo precioso de lo inútil.
Por eso cuando nosotros caminamos en fe, este es un examen que debemos hacer. Es más, este es un mensaje profético, porque estamos bajo este examen. Y en poco tiempo, Dios nos hará saber si nos aprobó o no. Prácticamente dijo Dios, no voy a hablar a través de vos más si no cambias esta actitud, si no regresás hacia alguien que confía en mí y en la fidelidad que tengo. Jeremías tuvo que limpiar su corazón. Jeremías habrá tenido que perdonar a los ofensores de su generación. ¿Y cómo estoy seguro y cómo acredito que fue verdad? Porque él profetizó hasta lo final de su tiempo. Cuando vos lográs perdonar, la vida se te pinta de colores usando una figura metafórica. Y Dios también te hace profetizar algo acerca de una esperanza viva. Cuando Jeremías logra limpiar su corazón y perdona y recompone su carácter para profetizar y su pasión, Dios le hace profetizar, le dice a Jeremías, van a ir al cautiverio, sí, va a ser penoso, pero son 70 años nomás. No va a ser para siempre. Después de 70 años, Jeremías, voy a hacer que vuelvan de la cautividad. Y voy a hacer que vuelvan a estar en Israel. Y Jeremías fue alguien que después pudo ver esa esperanza y pudo profetizar. Jeremías murió, pero siempre hay alguien que va a continuar el bien. Y ese rollo donde él escribió esa profecía llena de esperanza, de 70 años, llega a las manos de un hombre llamado Daniel, también profeta. Alguien que tomó la decisión de no contaminarse, quiere decir, él no cerró el capítulo de la gracia de Dios sobre él para que se le abra un capítulo de amargura como estaba Israel en Babilonia. Él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Conservó su corazón siendo un hombre de oración y obediencia a Dios. Y cuando él lee ese rollo y lee que había una promesa de Dios de 70 años para volver, Daniel lo que hace es, en nombre de todo Israel, como un intercesor, empieza a pedir perdón a Dios. Y empieza a reconocer todos los pecados. Daniel vuelve a traer la voz profética de que cumplido ese tiempo volvería. Luego Dios movería a otros profetas, continuadores del bien, gente que hablaba el bien, gente que hacía el bien, gente que traía su corazón a la generación. Y así hubo una generación que volvió a Jerusalén. Y así hubo una generación que levantó Jerusalén, que la reedificó. Y así hubo una generación que reedificó el templo. Y así hubo una generación que vio la gloria de Dios otra vez sobre Israel. Porque hubo gente que no se decidió quedar en el capítulo de la amargura con lo demás. No se quedó. Lo demás lleno de amargura, israelitas amargados con los babilonios, con los persas después, enojados por estar cautivos. Hubo gente que decidió no amargarse. Hubo gente que aprendió a separar lo precioso de lo inútil. Dijo, no es útil que yo me amargue. Si yo me amargo, pierdo. Es mejor que conserve la fe y la esperanza en Dios. Es como el famoso dicho que dice, el que se enoja pierde. Y la verdad, el que se enoja termina perdiendo todo. El que se enoja no quiere comunión, no quiere compartir, no quiere asistir, no quiere participar, no quiere sembrar, no quiere ser parte. Y se pierde de los mejores momentos que pudo vivir. Por orgullo, no por otra cosa. Pero el que decide perdonar y hace todo lo bueno, descubre lo que se hubiera perdido si no hubiera perdonado. Amistades que hubiera perdido si no hubiera perdonado. Buenos momentos que se hubiera perdido si no hubiera perdonado. Beneficios, recompensas, regalos que se hubiera perdido si no hubiera perdonado. Lo descubre ahí y eso da valor al perdón que dio.
Dice, menos mal que lo hizo. Menos mal que obedecía a Dios. Así que en la etapa de caminar por fe, tenemos que aprender a separar lo inútil de lo precioso y lo precioso de lo inútil. Elegir conservar aquello que a Dios le es agradable y separar de nosotros lo que no. Esto no es cuestión de edad, eso es cuestión de inteligencia. El inteligente va a elegir lo bueno, el tonto va a elegir lo malo. El tonto va a preferir el orgullo antes que perdonar. El tonto va a preferir perder todo por no perdonar. El inteligente va a ganar todo por hacerlo. Esto no se trata de edad, se trata de inteligencia. Cuando la gracia está sobre vos, te hace escoger lo correcto. Ustedes siendo jóvenes tienen una gran oportunidad de no ser gente que pierde en la vida. De no ser como los adultos que uno tiene que administrar, que vienen golpeados en la vida. Golpeados en la vida. Al borde de perder un matrimonio, al borde de los hijos perdidos en las drogas, al borde de perder el trabajo, al borde hasta perder su propia vida. Porque fueron jóvenes y no hubo alguien que les predique de esta manera. Porque fueron jóvenes y no hubo alguien que les marque el capítulo de la gracia. Ustedes hoy son jóvenes. Algunos por fe son jóvenes. Que Dios le da la oportunidad de no golpearse en la vida. De poder hacer lo correcto para disfrutar la vida. Espero que de acá a unos años, cuando ya sea más adulto y nos encontremos, sea alguien que me cuente testimonio de la vida de fe. Y no alguien golpeado por la vida. Y si estás golpeado te puedo restaurar si te dejas. Pero te voy a decir a la oreja. ¿Te acordás cuando tenía tantos años? Dios te dio la oportunidad que no te golpees. Dios te dio la oportunidad que no te golpees. Te dio la oportunidad que hagas las cosas bien. Hoy es un día marcado en tu vida personal. Por eso oro a todos los que están mirando el video, que abran el capítulo de la gracia sobre ustedes y cierren el de la amargura. Que sean personas que actúen en obediencia a los principios de Dios y Dios los va a respaldar. Dios les va a respaldar esa obediencia y sanidad se va a multiplicar a través de ese acto de obediencia. Gente va a ser liberada de amargura, gente se le va a pudrir el yugo de esa cautividad y van a poder reencontrarse con el sentido de la vida. Van a tener esperanza de seguir viviendo y poder lograr lo que Dios puso en su corazón. Ese propósito eterno que debe cumplirse en la tierra, que da gloria a Dios y que revela su reino. Oro para que del otro lado seas una persona que hoy sea marcado en la historia de su vida. Que lo que no querías perdonar y peleabas con vos mismo, el Espíritu de Dios traiga convicción y te venza. Oro que venza tu orgullo el Espíritu de Dios. Quebrante esa terquedad de tu corazón. Y que ahí donde estás caiga de rodillas delante de Dios. Y sientas en tu corazón la necesidad de hacerlo. Y un capítulo de gracia se abre, donde sos sanado, sos vendado de las heridas. La unción del Espíritu Santo te toca y te sana, te reconforta y te levanta para hacer lo mismo sobre otros. Y vas a ser un multiplicador de sanidad por causa de la unción del Espíritu Santo. Que Dios toque tu vida ahí donde estás.